Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Ya Dios nos ha permitido cantarle, alabarle con nuestras voces no muy perfectas, pero de todo corazón le hemos cantado al Señor, le hemos alabado y pues vamos a continuar alabándole, escuchando con atención sus palabras, escuchando con atención lo que Él tiene para cada uno de nosotros. En 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 13, con el tema el peligro de la confianza, tema estudiado el domingo pasado, vimos que los israelitas quedaron descalificados a causa de 4 pecados principalmente que ellos tenían. Estos 4 pecados de los israelitas, como lo vimos en los ejemplos que se nos pusieron en estos versículos, es la idolatría, inmoralidad, poner a prueba al Señor y la murmuración. Y estas áreas que acabo de mencionar, estos 4 pecados de los israelitas, estas áreas no son áreas cuestionables o áreas grises como las hemos venido viendo, sino que son pecados totalmente descarados, visibles, claros. Por lo tanto, los creyentes no tenemos ninguna libertad en cuanto a estas cosas, en cuanto a estas 4 que acabo de mencionar. Es algo, no estoy recordando algo que ya vimos el domingo pasado. Y en el pasaje del día de hoy estaremos viendo el pecado de la idolatría. Veremos cuán abominable es para Dios la idolatría y lo que tenemos que hacer como creyentes en cuanto a la idolatría. Y lo que tenemos que hacer es muy claro: huir de la idolatría. Es el tema que vamos a abordar el día de hoy, huir de la idolatría, y lo vamos a desarrollar en 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 14 al 22. 1 Corintios 10, 14 al 22, de los cuales voy a hacer la lectura, voy a dar la lectura y posteriormente le vamos a pedir a nuestro hermano Melitón que haga una oración para encomendar este tiempo al Señor. Entonces voy a leer 1 Corintios 10, 14 al 22. Por favor, me van siguiendo en sus Biblias. A veces leo mal, se me pasan algunas palabras o las cambio. Entonces también hagan la lectura ustedes. Dice así: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Padre, en esta mañana queremos, en esta tarde, encomendarte este estudio de tu palabra. Queremos encomendarte, Señor, a nuestro hermano que lo va a compartir hoy, que le des toda la sabiduría, todo el discernimiento que sea necesario para que pueda transmitirse el mensaje hacia nosotros y que tu Espíritu Santo lo guíe a él y a nosotros para entender, para escuchar tu voz, Señor. Queremos rogarte, Padre, en esta mañana, en esta tarde, que tú tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de todo nuestro ser, y que pensemos solamente en lo que estamos hoy escuchando para edificación de tu cuerpo, que es la iglesia.
Señor, que tú pones siempre a quién nos va a enseñar, quién nos va a guiar, pero tu Espíritu Santo es el que nos conduce a toda verdad. Gracias, Padre, nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. En los versículos del 1 al 13 de 1 de Corintios 10, vimos cómo Pablo le recordó a sus lectores todo lo que había pasado con el pueblo de Israel. Y terminó diciéndoles que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, versículo 6, 16. Y que están escritas, también les dijo que están escritas para amonestarnos a nosotros, versículo 11. Entonces, todo eso que les venía recordando del pueblo de Israel fue escrito como ejemplo para nosotros, fue escrito para amonestarnos a nosotros. No podemos decir, pues fue el pueblo de Israel, era para ellos todo esto. Pues fue para nosotros también. Y después de recordarles todo esto que le había sucedido al pueblo de Israel, les da una instrucción muy clara. Hay una instrucción muy clara en el versículo 12 para todos aquellos que se sentían maduros espiritualmente en el Señor, que se sentían firmes en sus convicciones. Les dice en el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y para lograr esto de que aquel que piensa estar firme, mire que no caiga, nos dice en los versículos 14 y 15, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Mencioné hace rato 4 pecados y aquí únicamente vamos a hablar de un solo pecado, la idolatría. ¿Por qué nada más de la idolatría? Recordemos que Corinto era un lugar con mucha idolatría. Había muchos templos, había mucha idolatría, pero también había muchos creyentes que se sentían maduros espiritualmente y firmes en sus convicciones y decían que no les afectaba esto. Pero también había muchos creyentes que espiritualmente todavía no eran maduros, y se los dijo al inicio de la carta. Si regresamos un poquito al capítulo 3, 1 de Corintios 3, versículos 1 a 3, les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Eso está diciéndole que ese pueblo de creyentes en Corinto no eran maduros espiritualmente. Pero debido a su salvación, porque eran salvos, todos ellos contaban con la dirección divina y el entendimiento que únicamente Dios le puede dar al creyente y a nadie más. Por eso les dice aquí en el versículo 15: como a sensatos os hablo. Escuchen con mucha atención, yo les hablo como a sensatos, a pesar de que no sean maduros espiritualmente. Y si escuchan con atención, les dice en el versículo 15: juzgad vosotros lo que digo. Juzgad vosotros lo que digo. ¿Qué les estaba diciendo? Huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Entonces les dice: pongan atención a lo que les voy a decir, escuchen bien, juzgad lo que yo les digo. Si está bien o no está bien, si es correcto o no es correcto. Y de esta manera entonces ellos lo van a hacer correctamente, porque son creyentes en Cristo y el Espíritu Santo es el que está actuando en los creyentes. El Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento, el Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría para poder comprender el mensaje de Dios. Y lo que vemos aquí es una exhortación muy sencilla, muy lógica, pero muy bíblica. ¿Qué les dice? Huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Así muy claro, muy tajante: huid de la idolatría. Si se dan cuenta,
el versículo 14, donde les dice huir de la idolatría, no tiene un antecedente como explicación de lo que es la idolatría. Simplemente les dice huir de la idolatría. Hay otros versículos como 1 de Juan 5:21, donde dice guardaos de los ídolos. Entonces a los creyentes siempre se nos dice que tengamos cuidado con la idolatría. Y el pasaje inicia, este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, que inicia en el 14, vemos que inicia con esta situación, huir de la idolatría, así muy tajante. Es decir, lo que se debe de hacer es alejarse inmediatamente de la idolatría. Huir inmediatamente de la idolatría. Después entender el por qué. Después saber el por qué. Caso contrario, es difícil asimilar lo que nos expliquen, pues estar incluidos ahí, inmersos y inmiscuidos en esta práctica de la idolatría, nos incapacita para poder prestar atención, para poder entender lo que nos está diciendo el apóstol en cuanto a la idolatría. Por eso aquí les digo, primero, huir de la idolatría. Si ellos estaban inmersos en las prácticas de la idolatría, iba a ser muy difícil que entendieran lo que él les iba a decir. Entonces el mandato es huir de la idolatría. Pero es muy importante que entendamos lo que es la idolatría. Cuando escuchamos hablar de idolatría, a nuestra mente viene de inmediato una imagen, una estatua, un bulto, algo, una imagen o algo que conocemos como ídolos. Es lo que se nos viene a la mente. Sin embargo, la idolatría es adorar a otra cosa que no es el Dios verdadero en la forma verdadera. Esto es idolatría. Adorar a otra cosa que no es el Dios verdadero en la forma verdadera. Los que adoran otra cosa, sea lo que sea, o sea una imagen, o sea un ídolo, sea lo que sea, los que adoran otra cosa están declarando que el Señor no es el único Dios verdadero, porque Él es el quien se merece toda nuestra adoración. En el momento que nosotros nos desviamos y adoramos otra cosa, sea lo que sea, están diciendo o están declarando que el Señor no es el único Dios verdadero. Están diciendo que hay otros que se llaman dioses, como les dijo ahí en el capítulo 8, versículo 5. Están testificando que Dios es deficiente, que Él no es el Todopoderoso. Razón por la cual los dos primeros de los 10 mandamientos tienen que ver con las prohibiciones acerca de la idolatría. Revisen Éxodo capítulo 20 y van a ver que los dos primeros mandamientos son en cuanto a la idolatría. Entonces, la idolatría es un grave problema que siempre ha tenido el ser humano desde la caída del hombre. El ser humano siempre ha querido transformar a Dios a su propia imagen. El ser humano es el que quiere transformar a Dios a su propia imagen. Y eso es lo que lleva a la idolatría. Dice Romanos capítulo 1. Si vamos a Romanos capítulo 1, en sus versículos 21, 22 y 23, está hablando de la humanidad en general, y les dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces vemos aquí cómo el ser humano siempre está creando ídolos, está buscando algo, quiere transformar a Dios a su propia imagen. Y esto es un grave problema. Tan grave es que ahí mismo en el versículo 24 se nos dice lo que les pasó. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. El cual es bendito por los siglos. Pues veamos cómo, a qué los entregó Dios, ¿no? Todo por esa idolatría. Y tal vez alguien estaba pensando ahorita y diciendo, pero yo no tengo ídolos en mi casa. Yo no tengo ninguna imagen o una estatua ahí en mi casa, con un nicho, un altar, y que le prendo una veladora, o le pongo un poquito. Yo no tengo nada de eso. Entonces, no hay idolatría en mi casa, no hay idolatría en mi corazón, y no soy idólatra. Lo cierto es que la idolatría incluye mucho más que inclinarse ante una imagen. Eso tal vez es algo físico y superficial. La idolatría incluye tener un Dios falso, que puede ser cualquier objeto, puede ser una idea, y si tengo una idea a la cual estoy adorando, es idolatría, y nadie la ve. Puede ser una corriente de pensamiento, una filosofía, incluso puede ser un hábito, el que yo estoy adorando, y me voy al gimnasio diario, y no me importa lo demás, yo hago todo a un lado porque hago el gimnasio y voy. Es un hábito. Y puede ser idolatría. Tal vez una ocupación, tal vez un deporte, que en sí mismo tal vez no son malos, ¿no? Tal vez nuestro propio trabajo sea un ídolo para nosotros. Tal vez hasta nuestros propios hijos lleguen a ser un ídolo para nosotros. Entonces, por eso dije que la idolatría es adorar a otra cosa que no es el Dios verdadero en la forma verdadera. Todo eso puede ser idolatría, no precisamente una imagen, que es lo más común. Cualquier cosa que recibe de forma principal nuestro interés y lealtad es idolatría, porque nuestro interés y lealtad le corresponden únicamente al Dios verdadero. Entonces debemos de tener cuidado con la idolatría. Y debemos de tener mucho cuidado porque la idolatría tiene muchas formas la idolatría, de las cuales tal vez estamos llevando a la práctica de alguna de otra manera y no lo sabemos. Y no nos percatamos que estamos siendo idólatras. Y es un pecado muy fuerte la idolatría, al grado que Pablo utilizó estos versículos únicamente para hablar de la idolatría. Hay diferentes formas. Por ejemplo, difamar el carácter de Dios es idolatría. Si yo te les preguntara, dígame los atributos de Dios, ¿me los podrían decir así de memoria? ¿Y cuántos son? Entonces tal vez no estoy conociendo el carácter de Dios. Entonces, pero no va en este sentido. Difamar el carácter de Dios es idolatría porque pensamos que el verdadero Dios es otra cosa diferente a lo que Él es verdaderamente. Un ejemplo muy claro. ¿Cuántos hablamos y otras personas hablan de Jesús? De Jesús, el que murió por nosotros en la cruz, como un simple hombre, que dicen que era un poquito más sabio que nosotros, que era un poquito más inteligente, pero dicen que Jesús era un simple hombre. En este caso se están excluyendo todas sus características divinas. Entonces estamos difamando el carácter de Dios. Y eso es idolatría. Y lo hemos escuchado, tal vez nosotros no lo digamos, ¿no? Pero hay quien dice que Jesús sí existió, pero es un simple hombre y nada más. Eso es idolatría porque estamos difamando el carácter de Dios. Y bien sabemos que Jesús es Dios en toda la extensión de la palabra. Comparte todos aquellos atributos divinos de Dios. Otra forma es adorar al Dios verdadero, pero de la forma equivocada. Esto es idolatría. Adorar al Dios verdadero de la forma equivocada. Y normalmente esto sucede cuando las formas de adoración son establecidas por los hombres, los seres humanos, y no por lo que dice la Biblia. Esto es algo muy común y muy claro, ¿no?
vamos a adorar el día de hoy, vamos a adorar al Señor con banderas. Todos vamos a traer banderas para adorar al Señor. ¿Es correcto o es incorrecto? Estamos adorando al Dios verdadero. ¿Qué dice la Biblia? ¿Es correcto hacerlo de esta manera o no es correcto? Pero alguien vino y nos dijo que es bien bonito y que hay que hacerlo así, y tal vez lo hacemos, ¿no? Ahí es donde tenemos que estudiar la palabra de Dios. Entonces, se están adoptando en muchas iglesias prácticas mundanas en los cultos de adoración al Dios verdadero. Y esto no es nuevo. Un ejemplo muy claro es la adoración del becerro de oro. Conocemos la historia. Ellos hicieron un becerro de oro al cual adoraron pensando que representaba al Dios verdadero. Adoraban en el nombre del Dios verdadero, pero ese Dios verdadero lo redujeron a una simple imagen. Entonces estaban adorando de la forma incorrecta. Eso es idolatría. ¿Sucederá en las iglesias? Aún como el becerro de oro en la actualidad. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque la idolatría no comienza con un martillo y un cincel del escultor, comienza en nuestra propia mente. Y ahí es donde debemos de cuidar nosotros nuestro corazón. Entonces, algo muy claro que también sabemos, que la adoración de cualquier imagen, estatua, es idolatría. Y eso es algo más común y muy visible, ¿no? Si vemos que alguien tiene ahí una imagen, sabemos que está adorando a ese ídolo. Y lo conocemos muy fácil, ¿no? Pero eso de adorar estatuas, imágenes, está grave. Es idolatría. Incluso adorar imágenes y estatuas de Cristo es idolatría. Porque ahí está un ídolo. La adoración a los ángeles también es idolatría. Los ángeles son seres creados, nos lo dice Apocalipsis 19:10, y debemos de tener mucho cuidado. ¿Recuerdan cuando el apóstol Juan se postró ante el ángel? Y el ángel le dijo: levántate, somos consiervos, no lo hagas. Si él hubiese seguido a pesar de eso, entonces estaba cayendo en idolatría. Quiso adorar al Dios verdadero y lo estaba haciendo de la forma incorrecta. Por eso el mismo ángel le dijo: levántate, no lo hagas, somos consiervos. Eso también es idolatría. Y algo muy abierto, la adoración de demonios es idolatría. Recordemos que hay siempre cultos satánicos donde es muy descarado esto, pero también hay lugares donde no. Hay como en 1 Corintios 10:20, dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios no sacrifican. A los demonios. Eso también es idolatría. De estas formas, tal vez estemos nosotros desarrollando alguna. Otra más, la adoración de muertos es idolatría. No debemos de adorar a seres humanos, sean vivos o estén muertos. No debemos adorar a los seres humanos, por muy buenos que sean, no tenemos que adorarlos. Tal vez pudiéramos, hay que adorar a Abraham, a Moisés, a los apóstoles, a María. Eso es idolatría. No podemos adorar a nada de seres humanos. Toda la adoración es para el Señor Todopoderoso. La codicia es idolatría. O sea, vean, por eso les dije, tal vez estemos desarrollando idolatría, la estemos llevando a la práctica sin saberlo. Dice Efesios 5:5 y Colosenses 3:5 que los codiciosos y los avariciosos están adorando el materialismo, y estos son idólatras y por lo tanto no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ven qué fácil es que podamos caer nosotros en la idolatría. Y otra cosa muy fácil y muy sencilla: los malos deseos son idolatría. Pero yo no tengo malos deseos. ¿Será? ¿Tenemos malos deseos todos? ¿Alguna vez hemos tenido malos deseos?
¿Los hemos seguido teniendo? Sí. Y eso es idolatría. Pero ¿cómo eso va a ser idolatría? Vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3, 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y comienza el listado: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahí están los malos deseos. Avaricia, codicia. Y esto es idolatría. ¿No hemos tenido malos deseos alguna vez? ¿No le hemos deseado mal a alguien alguna vez? Eso es idolatría. Por eso les dije, hay tantas formas, y tal vez, sin saberlo, estemos siendo idólatras. Entonces, si en nuestro corazón damos suprema lealtad a algo que no sea Dios, estamos en idolatría. Estamos siendo idólatras. Dice Mateo 6:21, con palabras de nuestro Señor Jesucristo: donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Y muchas veces el ídolo del corazón es el yo mismo. Nos adoramos a sí mismos, ¿no? Entonces la idolatría, en cualquiera de sus formas que acabo de mencionar y muchas más que hay, es pecado. Eso es pecado. Tal vez estamos diciendo, pero yo no ando a lo mejor rezando o adorándole a los santos, a los ídolos. Sin embargo, es pecado. La idolatría está ahí en el listado que tenemos en Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5 hay un listado de los frutos del Espíritu y de los frutos de la carne. Si recuerdan Gálatas capítulo 5. Y en Gálatas 5:19 dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Versículo 20, idolatría, ahí la tenemos: hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en este listado tenemos la idolatría, que es de lo que venimos nosotros hablando. No heredarán el reino de los cielos. Entonces la idolatría no es solamente una ofensa a Dios, no es solamente una ofensa a Dios, sino que también daña a las personas, no solamente a Dios. Hace impura a la persona que está idolatrando, afecta también a los creyentes y a los no creyentes. A los no creyentes los aleja cada vez más de Dios, y los creyentes pierden la pureza en su relación con Dios por estar practicando la idolatría. Entonces la idolatría siempre va a dañar a toda la sociedad. La idolatría es muy degradante y siempre va a dañar a toda la sociedad. Y lo peor de esto, de que se sigue confiando en los ídolos, pero ningún ídolo puede ayudar a los hombres. Y si no lean el Salmo 115, no hablan, no oyen, no caminan, no andan, no nada. Y no puede porque los ídolos simplemente son creación humana. Por decir, un ídolo inicia en la mente del ser humano. Por lo tanto, nuestra única respuesta debe de ser huir. Huir de la idolatría, como lo dice el versículo 14. Tan importante es que el creyente, el ser humano, huya de la idolatría, que es la entrada a este pasaje del día de hoy: huir de la idolatría. Y la instrucción es muy clara y muy tajante: huir de la idolatría. Creo que no hay más que buscarle a esa indicación, pero sí hay 3 razones por las cuales el huir de la idolatría es crucial.
Y vamos a ver 3 razones en el pasaje del día de hoy. La primera razón es que la idolatría es algo inconsecuente. Es algo inconsecuente, dice el versículo 16 al 18. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. 18. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Como podemos notar en estos versículos, está hablando de símbolos que se utilizan durante la celebración de la cena del Señor. Ambas cosas representan la sangre y el cuerpo de Cristo. La copa de bendición nos recuerda la muerte de Cristo, de lo cual debemos estar muy agradecidos, porque por la muerte de Cristo somos salvos. Esta copa de bendición, la sangre de Cristo, nos recuerda ese sacrificio de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Y cuando participamos entonces de esa copa, ese jugo de uva que representa la sangre de Cristo, estamos haciendo entonces memoria de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Además que esto fue establecido por nuestro Señor Jesucristo, lo vemos ahí en Lucas 22:20. Y fue establecido para ayudarnos a recordar constantemente el sacrificio hecho por cada uno de nosotros. Pero también nos muestra la unidad con Él y la unidad con los demás creyentes. Entonces, cuando los creyentes participan de esta copa, no es la comunión de la sangre de Cristo, dice el versículo 16. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? Claro que sí, la comunión de la sangre de Cristo. Sí, cuando venimos a la cena del Señor y participamos de esta copa de bendición, estamos en comunión con el Señor. Y también estamos en comunión con el pueblo de Dios, porque hay una grey, hay una congregación reunida. Entonces, lo que hacemos aquí en la cena del Señor es celebrar, es recordar nuestra salvación, es saber que somos participantes de la vida eterna. Y ahí radica la importancia de que estemos asistiendo constantemente y con amor al Señor a esta reunión de la cena del Señor. Ahí radica la gran importancia de esta reunión. De la misma manera, el pan representa el cuerpo de Cristo. Y esto también lo estableció el Señor en Lucas 22:19. Y por eso nos vuelve a hacer la pregunta: ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? En ambos casos se habla de comunión. Y comunión significa que hay algo o tenemos algo en común. Se usa la palabra koinonia, misma palabra griega que se usa para nuestro llamamiento, lo cual podemos ver en 1 Corintios 1:9, que es ahí donde estamos, si regresamos un poquito. Dice 1 Corintios 1:9: ¿Quién es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor? Fuisteis llamados en su Hijo Jesucristo para estar en comunión con Dios. Entonces, cuando participamos de la forma correcta en la comunión, estamos participando espiritualmente en la comunión con Cristo y en la comunión con los creyentes. Entonces, estos emblemas que vemos ahí en la cena del Señor y la misma cena del Señor son mucho más que un simple símbolo. Son mucho más que un simple emblema que está ahí. Son una celebración profunda de una comunión espiritual con Dios y con los creyentes. De esta manera, cuando los creyentes participamos de la comunión en fe,
el Espíritu Santo usa esos símbolos, que son símbolos simplemente para sensibilizarnos y despertar nuestro espíritu. Y entonces, hacernos conscientes de lo que estamos celebrando, de lo que estamos recordando, de lo que significa que Cristo haya muerto por cada uno de nosotros, y estar constantemente agradecidos por ese sacrificio de Cristo por nosotros. Y vuelvo a insistir, aquí está la importancia de asistir a la reunión de la Cena del Señor. Por eso es tan importante que podamos estar ahí, porque es donde recordamos de dónde nos sacó. Es donde recordamos lo que hizo por nosotros. Si dejamos de asistir, tal vez se nos olvide. Y tal vez estemos adorando a Dios de la manera incorrecta. Y eso es idolatría. Regresamos al versículo 17 del capítulo 10 de Primera de Corintios. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Debido a que somos entonces uno con Cristo, estamos unidos los unos con los otros. Todos los creyentes estamos en el mismo terreno, que es al pie de la cruz. Ahí estamos todos los creyentes. Todos los creyentes somos pecadores perdonados, que tenemos la vida eterna, y por eso estamos unidos los unos a los otros, y a su vez estamos unidos con Cristo. Es lo que nos dice que siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Somos un solo cuerpo. Entonces, estar en la cena del Señor es testificar esta unión del cuerpo de Cristo, todos los creyentes ahí unidos. Y dice el versículo 18, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Vemos como otra vez Pablo les recuerda lo que ha sucedido con Israel. Y les recuerda para ilustrar lo que él quiere enseñar. Al igual que todos los creyentes tienen comunión con la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, los que comen, dice, de los sacrificios, no son participantes del altar. Claro que sí. Y en Corinto había creyentes que participaban de las ceremonias, de los rituales, de la idolatría. Y por eso les dice, no son partícipes del altar. Entonces, el ofrecer un sacrificio a un ídolo es identificarse con ese ídolo. Participar con el ídolo y participar con los demás que están incluidos en esa adoración a un ídolo. Por eso Pablo les estaba diciendo, tal vez se sientan maduros espiritualmente, pero al final de cuentas están ahí participando de la idolatría. Tal vez digan, no me afecta comer la carne ofrecida a los ídolos, pero al final de cuentas estás participando de la idolatría. Toda adoración involucra la participación de adoradores. Toda adoración involucra a los adoradores. Y estos están con un solo objetivo. ¿Cuál es? Adorar. Se relacionan los unos con los otros. Por esa razón estamos viendo que es inconsecuente para los creyentes participar de cualquier expresión de adoración que no sea para nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y muchas veces sin querer hemos participado de esas cosas. Muchas veces. Ejemplo claro, sencillo. Vivimos en comunidades donde nos piden una cooperación para el Santo Patrón. Pues la voy a dar, pues no voy a ir a la celebración. ¿Estaré participando? Ya estoy participando. Tengamos ese cuidado. Es difícil, ¿no? En la situación en la que vivimos, en el contexto que tenemos nosotros, ¿no? Pero sí debemos de tener mucho cuidado. La segunda razón es que la idolatría es demoníaca. Dicen los versículos 19 al 21. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios.
No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, participar de la idolatría es algo inconsecuente para un creyente. Pero lo peor de esto es que es, dice, demoníaca. Los demonios son la fuerza espiritual que está actuando detrás de la idolatría. Lo que se sacrifica a los ídolos o adoran a los ídolos, lo están haciendo a los demonios. Es decir, a los demonios sacrifican y a los demonios adoran. Esa es la gravedad de la idolatría. Por eso debemos tener cuidado cuáles son nuestras prácticas y cómo lo hacemos. Nunca va a haber algo sano y correcto detrás de un ídolo. Lo que hay detrás del ídolo es una fuerza espiritual que siempre va a ser maligna, siempre va a ser demoníaca, tiene poder y es verdad, es una realidad. No podemos decir que eso no es cierto. Son malignas. Y la pregunta que vemos en el versículo 19, que el ídolo es algo o que sea algo, lo que se sacrifica a los ídolos, es una pregunta muy retórica con la finalidad de introducir la incongruencia que hay en un creyente que practica la idolatría. Por eso en el versículo 21 dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y este versículo 21 no es un consejo, no está aconsejando algo, está declarando un hecho, está declarando una realidad. El creyente no puede beber dos copas al mismo tiempo, como leía, no puede. Tampoco puede participar de dos mesas al mismo tiempo. O me siento en una mesa o me siento en la otra mesa. No puedo estar en las dos mesas. Y Jesús lo dijo muy claro ahí en Mateo 6:24. No podemos servir a dos señores. Con uno vas a quedar mal. Con uno quedaremos mal. Entonces no es que no debamos o que no podemos hacer dos cosas a la vez. Cuando tenemos nosotros comunión con el Señor Dios Todopoderoso, no podemos tener compañerismo con los demonios, porque estoy en comunión con Dios. Algunos en Corinto lo intentaron y dijeron: bueno, yo estoy en comunión con Dios y también puedo participar de esto, no pasa nada. Ellos lo intentaron. Esto quiere decir que no tenían la verdadera comunión con Dios. No estaban en comunión con Dios. En este caso, su supuesta adoración a Dios era hipocresía. Eso era, porque estaban participando de ambas cosas. ¿Cómo es nuestra adoración a Dios? ¿Verdadera, en espíritu y en verdad? ¿O también será hipocresía? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la idolatría, a pesar de que digamos que no tengo en mi casa ahí una imagen. Pero debemos tener cuidado con esto. Ahora, los creyentes tampoco somos inmunes a la influencia demoníaca. No somos inmunes a esto. Cuando ignoramos la voluntad de Dios y coqueteamos con las cosas de Satanás, nos estamos abriendo a la influencia demoníaca. Tal vez no lo sabemos, pero es lo que estamos haciendo. Y recordemos el hecho, ahí Hechos capítulo 5, lo que pasó con Ananías y Zafira. Y la pregunta que les hizo el apóstol ahí en el versículo 3 es: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ven la pregunta que les hizo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Quién estaba influyendo en esos creyentes? ¿Quién estaba ahí? Satanás. Entonces debemos de tener cuidado, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra qué? Principados y potestades en las regiones celestes. Nos lo dice Efesios 6:12. No podemos descuidar para nada nuestra vida espiritual, porque podemos estar cayendo en el error. Esa es
Segunda razón por la cual dice huir de la idolatría, porque la idolatría es demoníaca. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia es muy clara en cuanto a este asunto. Vayamos por favor a la segunda carta del apóstol Juan, allá cerca del Apocalipsis, una carta muy chiquita. Y nos hace una advertencia en cuanto a esto. Dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que debemos de tener mucho cuidado de no estar inmersos en ciertas relaciones con ciertas personas que nos estén llevando a lo mejor inconscientemente a la idolatría. A lo mejor tampoco la intención de ellos y tampoco nos damos cuenta, pero debemos de tener mucho cuidado. No podemos participar de las cosas de Dios al mismo tiempo y de las cosas de los demonios al mismo tiempo. Tenemos que tener ese cuidado. Por eso aquí dice: ni le digas bienvenido. O sea, no le juegues al mismo, no le coquetees ahí con los demonios, ¿no? Ni le digas bienvenido. Ahora sí que, como decimos, pinta tu raya, pon tus límites, porque vas a terminar cayendo en idolatría. Y la tercera razón es que la idolatría es insultante para Dios. Pues al inicio les dije, vamos a ver qué tan abominable es para Dios, ¿no? La idolatría es insultante para Dios. 1 Corintios 10:22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Si la idolatría es inconsecuente, como lo dije en un inicio, si la idolatría es demoníaca, entonces va a ser totalmente insultante para Dios. Y por eso debemos nosotros de huir de la idolatría. Si nosotros, aún sin saberlo, estamos practicando cierta forma de idolatría, sea la que sea, estamos provocando a celos al Señor. Vayamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 32. Nos vamos al Antiguo Testamento. Y dice la palabra de Dios en cuanto a esto de la idolatría, Deuteronomio 32, Antiguo Testamento, versículo 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Vean lo que dice. Ellos me provocaron a celos. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Entonces, cuando estamos haciendo algún tipo de idolatría, estamos provocando a celos al Señor. Por eso les dije que la idolatría le insulta al Señor. Y dice que nuestro Dios es fuerte y celoso. Ya les había dicho ahí en Éxodo 25, que habla de los mandamientos, ya les había dicho: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, hablando de las imágenes, hablando de la idolatría. El Señor ya les había dicho en Éxodo 25: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces estamos ante un Dios que es fuerte y celoso. La idolatría en cualquiera de sus formas expuestas que ya mencioné anteriormente es algo muy ofensivo para Dios. Le ofende a Dios. Y esto es condenado en gran manera. Vayamos ahora al otro extremo,
Apocalipsis capítulo 21. Y vamos a ver qué pasará con aquellos que provocamos a hacerlo al Señor, con aquellos que insultamos al Señor por medio de la idolatría. Y por eso es muy importante que cuidemos que no esté practicando idolatría en ningún tipo. Dice Apocalipsis 21:8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está la condenación para el idólatra. Pensemos si queremos ejercer algún tipo de idolatría, si queremos llevar a la práctica algún tipo de idolatría. El versículo que estamos viendo en 1 Corintios termina siendo una pregunta más. Y dice ahí en el versículo 22: ¿somos más fuertes que Él? ¿Acaso nosotros somos más fuertes que Dios? Obviamente, otra vez es una pregunta retórica. No somos más fuertes que Dios. Dios es el Todopoderoso, el más fuerte. Pero el idólatra neciamente piensa que sí. El idólatra. Y Dios no va a permitir que la idolatría quede sin castigo. Tanto el creyente como el no creyente, o sea, los creyentes como no creyentes, que estemos practicando cierta idolatría, tendremos nuestro castigo. Los que no creen en Cristo, por no creer en Cristo, dice la palabra de Dios, ya han sido condenados. Y si practican la idolatría, los va a alejar todavía más de Dios. Pero los creyentes que practiquen idolatría tampoco van a escapar de una dura reprimenda. Nunca va a pasar algo así. O sea, siempre vamos a tener consecuencias de nuestro pecado. Vamos a tener disciplina de parte del Señor, porque el Señor disciplina a quien ama. Y entonces a los corintios les pasó algo también. Ahora vamos a ver qué les pasó a ellos. 1 Corintios capítulo 11. Versículo 30. No está hablando específicamente del pecado de la idolatría, está hablando de todos en general, de los 4 que mencioné al inicio, pero dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. El Señor va a actuar, y si estás pecando, Él va a hacer algo para disciplinarte y te corriges. Y si no, dice que muchos duermen. El mandato es muy claro. Empezó con el mandato que es huir de la idolatría inmediatamente. Lo que Pablo les estaba diciendo en el versículo 14 con el cual iniciamos es: huyan de la idolatría. Urgentemente, inmediatamente. Ya después les explico el por qué, ¿no? Pablo sabía que mientras estuvieran incluidos ahí, participando ahí, iba a ser muy difícil que ellos entendieran lo que les estaba diciendo en los versículos del 16 al 22. Por eso les dice inmediatamente: huir de la idolatría. Les dio las razones: que la idolatría es inconsecuente, la idolatría es demoníaca y además insulta a Dios en gran manera. Y el objetivo de todo creyente, ¿cuál debe de ser? ¿Insultar a Dios? No, debe de ser agradar a Dios. Debe de ser darle la honra y la gloria a Dios. Todo para Dios. Por eso debemos tener mucho cuidado qué hacemos en nuestras vidas. Tener cuidado que no estemos cayendo en algún tipo de idolatría. Porque toda nuestra adoración debe de ser para Dios y únicamente para Dios. Y debe de ser en espíritu y en verdad, que es la forma correcta. Y no hacerlo de una forma incorrecta. Porque entonces sería idolatría. Esto es lo que es idolatría. No tanto adorar una imagen o postrarnos ante una imagen. Nos tomamos el tiempo para hablar.
Padre Santo, en esta tarde te agradecemos infinitamente porque nos permites estudiar una vez más tu palabra. Te rogamos que tu palabra profundice en nuestros corazones, penetre en nuestras vidas, Padre bendito, y podamos cuidar, Padre Santo, que no estemos ejerciendo algún tipo de idolatría, Padre, que te estemos quitando a ti la honra, la gloria, Padre Santo, y que nos ayudes para darte una total adoración en espíritu y en verdad a ti, adorarte en espíritu y en verdad, adorarte de la mejor manera, Padre bendito, y que, Padre Santo, sea para tu honra y para tu gloria, Padre. Te damos gracias en esta tarde en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga.